Buen día, el día de hoy les vamos a hablar acerca de los principios generales de la función gastrointestinal, motilidad, control nervioso y circulación sanguínea. Son los principios generales de la función gastrointestinal, motilidad, control nervioso y circulación sanguínea. Por medio del aparato digestivo es como obtenemos el agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes. Esto se hace por un largo proceso que requiere que el alimento pase por todo el tubo digestivo, se secreten jugos para que se hagan absorbibles, se absorban, circulen a través de la sangre y el sistema nervioso central lo controle. El tubo digestivo está compuesto por varias partes, cada una con una función diferente, como por ejemplo el esófago, que es solo para el paso del alimento, así también como lo es el estómago, que es para el almacenamiento de los alimentos, y del intestino delgado, que es para la digestión y la absorción de los mismos. Comenzaremos con los principios generales de la motilidad gastrointestinal. El tejido gastrointestinal tiene las siguientes capas histológicas desde fuera hacia adentro. Podemos observar la serosa, la capa muscular lisa longitudinal, la tercera es la capa muscular lisa circular, la cuarta es la submucosa y la quinta es la mucosa. Y especialmente ahí es donde tenemos la muscularis mucosae. Ahora, es importante saber que las funciones motoras dependen de sus capas de músculo liso. El músculo liso funciona como un sinsitio, que es un conjunto de células estrechamente unidas que permiten una rápida comunicación entre ellas. Las fibras del músculo liso en el tubo digestivo están dispuestas en haces. En la capa longitudinal se extienden en sentido longitudinal. En la segunda imagen pueden observar a la capa longitudinal como pequeños círculos, pero esto depende del tipo de corte. Ahora, en esta imagen se puede apreciar cómo las fibras recorren longitudinalmente el tubo. Entre las fibras encontramos uniones intercelulares de hendidura llamadas unión gap, que son para el paso de iones entre células con muy poca resistencia. Esta unión tan estrecha entre las células permite que los impulsos eléctricos inicien las contracciones musculares con mayor rapidez de una fibra a otra. Las capas musculares se encuentran separadas por tejido lapso, pero en algunos puntos se unen. Por lo tanto, cuando se estimula el tejido, el estímulo viaja a través de todas direcciones y la dirección que recorra depende de qué tan excitable es el músculo, así como puede afectar solo una parte, puede afectar toda la longitud y anchura del tubo digestivo. Mi nombre es Natalia, yo continuaré con lo que es la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal. Nos preguntamos cómo se excita el músculo liso gastrointestinal. Este se excita por la actividad eléctrica intrínseca lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares. Esta actividad posee dos tipos básicos de ondas eléctricas, una que se llama ondas lentas y la otra que se llama espigas, o también podemos llamar potencial en espiga. Nuestro músculo liso intestinal va a actuar como un sinsitio. Ahora, estas fibras tienen dos tipos de actividad eléctrica en la membrana. Entonces, para empezar a hablar de esta actividad eléctrica es importante recordar lo siguiente. Podemos observar en la imagen que aparece en la diapositiva que la pueden encontrar en su libro de texto. Como ven, dice que las ondas lentas podemos ver la distancia que hay entre dos picos, que es donde van a darnos pues la frecuencia, y la porción de abajo que está siempre en las ondas, que es lo que nos dará la amplitud. Vamos a dar inicio con lo que es la actividad eléctrica basal, también conocida como ondas lentas. Muy bien. Decimos que las ondas lentas no son potenciales de acción, sino que van a constituir cambios lentos y ondulares del potencial de membrana en reposo. Nosotros decimos que el potencial de membrana en reposo a nivel del tracto digestivo va a ser de menos 50 a menos 60. Entonces, estas son las que vemos en la imagen. Serán las correspondientes a las que sería el potencial en reposo. La intensidad de estas ondas varía entre 5 y 15 milivoltios y sin frecuencia oscila en distintas partes del aparato digestivo, de 13 y 12 por minuto. A nivel de nuestro cuerpo gástrico tendríamos que sería 3 ciclos por minuto, a nivel de nuestro duodeno de 11 a 12 ciclos por minuto y a nivel del ilion que sería de 7 a 8 ciclos por minuto. Entonces,
No se conoce con exactitud el origen de estas ondas lentas, pero se cree que se origina a nivel de las células intersticiales. Vamos a hablar brevemente de esta célula, pues nosotros tendríamos nuestra musculatura circular, que recordemos es la más interna, como la podemos ver en la imagen, y la musculatura longitudinal es la más externa. Entonces, esta célula se encuentra en la capa más externa de las células de la musculatura circular. ¿Qué es lo que vamos a decir? Que nuestra célula se encuentra entre la capa circular y la capa longitudinal. Estas capas deben estar intactas. ¿Por qué? Para que puedan producir correctamente el impulso, porque recordemos que el impulso a nivel de actividad eléctrica del músculo liso será como una especie de un sinsitio. Continuando con mi parte de la exposición, les hablaré que en las fibras nerviosas de las potenciales de acción se debe casi por completo a la entrada rápida de iones sodio al interior de las fibras a través de los canales sodio. Eso lo que hace es que facilitan la entrada de células de grandes cantidades de iones calcio junto con un menor número de iones sodio, por lo que reciben el nombre de canales calcio-sodio. Bueno, entonces, en condiciones normales, el potencial de membrana en reposo tiene un valor de menos 56 milivoltios, pero son muchos los factores que pueden modificarlo. Cuando el potencial se hace menos negativo, entonces a este se le llama despolarización, y cuando se excita con facilidad, pues es cuando se le llama hiperpolarización. Es cuando se vuelve más negativo. Y por último, yo les hablaré sobre lo que es la contracción tónica. Una parte del músculo del aparato gastrointestinal produce contracciones tónicas. Estas continúan asociadas al ritmo eléctrico básico de las ondas lentas y a menudo perciben varios minutos o incluso varias horas. Esta obedece en ocasiones a potenciales en espiga repetidos y continuos, de forma que cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el grado de contracción. Esto ha sido todo por mi parte y los dejo con mi siguiente compañero. Yo les voy a hablar acerca del control nervioso de la función gastrointestinal. El tubo digestivo tiene un sistema propio llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad en la pared desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas de este sistema entérico es de unos 100 millones, casi igual al de toda la médula espinal. Este sistema nervioso entérico tan desarrollado sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales. El sistema nervioso entérico está formado en esencia por dos plexos, un plexo externo y entre las capas musculares longitudinal y circular denominado plexo mientérico y un plexo más interno llamado plexo submucoso, que ocupa la submucosa. En la figura que ven en la diapositiva pueden verse las conexiones nerviosas dentro y entre estos dos plexos. El plexo mientérico rige sobre todo los movimientos gastrointestinales y el plexo submucoso controla fundamentalmente la secreción y el flujo sanguíneo local. En la figura también pueden verse las fibras simpáticas y parasimpáticas extrínsecas que conectan los plexos mientéricos y el submucoso. Aunque el sistema nervioso entérico completo puede funcionar por sí solo, con independencia de estas fibras extrínsecas, la estimulación de los sistemas parasimpático y simpático pueden también activar o inhibir las funciones gastrointestinales. También se muestran las terminaciones nerviosas sensitivas que rigen en el epitelio gastrointestinal o en la pared intestinal, desde donde envían fibras aferentes a ambos plexos del sistema entérico y a los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático, la médula espinal y por el nervio vago en dirección al tronco del encéfalo. Estos nervios sensitivos pueden desencadenar tantos reflejos locales en el interior del propio intestino como impulsos reflejos que regresan al tubo digestivo a partir de los ganglios
perivertebrales o de las regiones basales del encéfalo. Diferencia entre los plexos mioentérico y submucoso. El plexo mioentérico está formado en su mayor parte por cadenas lineales de muchas neuronas interconectadas que se extienden a lo largo de todo el tubo digestivo. Como el plexo mioentérico se extiende por la totalidad de la pared intestinal y además se encuentra entre las capas musculares lisa, longitudinal y circular, interviene sobre todo el control de la actividad motora de todo el tubo digestivo. Los efectos principales de su estimulación comprenden aumento de la contracción tónica o del tono de la pared intestinal, aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas, ligero aumento de la frecuencia de las contracciones y aumento de la velocidad de conducción de las ondas peristálticas de excitación a lo largo del intestino, lo que incrementa la rapidez del movimiento de las ondas peristálticas. El plexo mioentérico no debe considerarse enteramente excitador, puesto que algunas de sus neuronas son inhibidoras. Las terminaciones de las fibras secretan un transmisor inhibidor, quizás el polipéptido intestinal vasoactivo o algún otro péptido inhibidor. Las señales inhibidoras resultan relajantes, de modo especial algunos de los esfínteres musculares intestinales que normalmente impiden el paso de alimentos de un segmento del tubo digestivo al siguiente, como sucede con el esfínter pilórico, que controla el vaciamiento del estómago al duodeno, y el esfínter de la válvula iliocecal, que controla el vaciamiento del intestino delgado al ciego. Al contrario que el plexo mioentérico, el plexo submucoso se ocupa sobre todo de regular la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino. Por ejemplo, el epitelio gastrointestinal se originan muchas señales sensitivas que se integran en el plexo submucoso para efectuar el control de la secreción intestinal local, la absorción local y la contracción local del músculo submucoso, que induce distintos grados de pegamiento de la mucosa gastrointestinal. A continuación hablaré sobre los diferentes tipos de neurotransmisores que son secretadas por las neuronas entéricas, cuya función desempeña principalmente en este caso el control del sistema autónomo del aparato gastrointestinal. Entonces, ahora bien, los neurotransmisores que son liberados por estas terminaciones nerviosas de las neuronas entéricas son muy importantes y cruciales. Por ejemplo, tenemos dos de las más importantes, que es la acetilcolina, que esta es la que suele aumentar la actividad gastrointestinal, y tenemos la noradrenalina, que esta inhibe la acetilcolina, como sucede también con la adrenalina. También tenemos diferentes neurotransmisores, como por ejemplo el tisfosfato de adenosina, la serotonina, la dopamina, entre otros como la sustancia P, la colexitocina, hablamos de polipéptidos intestinales vasoactivos, entre otros. Entonces, estos realmente ayudan a que la actividad gastrointestinal cumpla su función y se realiza adecuadamente conforme a las necesidades de la persona. Ahora bien, como había mencionado, habían dos neurotransmisores muy importantes, las cuales eran la acetilcolina y la noradrenalina. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, estos controlan el sistema autónomo, y estos, en realidad el control autónomo se divide en dos inervaciones parasimpáticas, las cuales las llamamos el craneal y el sacro. Entonces, estas se encuentran formadas por neuronas y nervios que pertenecen incluso a los pares craneales. Otra dedicadamente solamente a los ganglios y a los nervios que salen de la médula espinal y que tienen como lugar el destino de órganos de la pelvis. Entonces, para el parasimpático craneal, estas fibras proporcionan una amplia inervación al esófago. Entonces también al estómago, al páncreas y en algo menor, por ejemplo, como es el intestino, pero es un menor grado. Entonces estas alcanzan la primera mitad del intestino grueso. Ahora bien, el parasimpático sacro se origina en los segmentos de los sacros segundo, tercero, cuarto, de lo que es la médula espinal, que viajan de este hacia los nervios. Ahora bien, sabiendo cómo funcionan las divisiones de las inervaciones, cabe destacar que existe algo que llamamos neuronas postganglionarias,
que realmente su función es sumamente importante, ya que son activadas por estimulación, generando así un aumento generalizado que potencia las funciones gastrointestinales. Ya hablamos sobre lo que es el sistema parasimpático. Ahora enfocándonos en el simpático, esto lo que hace es que inhibe muchas actividades dentro del tubo digestivo, al igual que el parasimpático, pero con ciertas diferencias, y estas son: 1. Mediante un discreto efecto de lo que es la noradrenalina, secretada sobre el músculo liso del tracto intestinal, el que inhibe. Como había mencionado anteriormente, la noradrenalina juega un papel muy importante en lo que es inhibir las acciones de la acetilcolina junto a la adrenalina, que son potencialmente activadores este sistema gastrointestinal. También otro es mediante un efecto inhibidor más potente, o sea, no solamente de la noradrenalina, sino que también esta hace efecto sobre las neuronas de todo el sistema nervioso entérico. Entonces, ¿qué hace el sistema simpático? Pues este sistema inerva la mayoría de regiones del tubo digestivo, sin un enfoque en específico, como vemos en el parasimpático, y con una estimulación energética que inhibe el proceso intestinal hasta incluso detener los alimentos en su proceso de digestión. Ya hemos hablado de los distintos sistemas, tanto como el simpático y el parasimpático. Debemos recalcar que dentro de este tubo digestivo se encuentran muchísimas fibras nerviosas sensitivas aferentes, estas de los cuales tienen cuerpos celulares en el sistema nervioso entérico y en otras en los ganglios de la raíz dorsal de la médula. Y estas son estimuladas por 3 acciones distintas, las cuales son una irritación de la mucosa intestinal, hablamos de una distensión excesiva del intestino, también hablamos de la presencia de sustancias químicas específicas en el intestino. Ahora bien, estas fibras mandan señales al bulbo raquídeo, que lo que hace es que inicia y manda señales que son denominadas vagales reflejas. Estas señales vagales reflejas regresan al tubo digestivo para continuar su función. Reflejos gastrointestinales. La disposición anatómica del sistema nervioso entérico y sus conexiones con los sistemas simpático y parasimpático mantienen 3 tipos de reflejos gastrointestinales esenciales para lo que es el control gastrointestinal, los cuales son los siguientes. Reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. Estos reflejos incluyen los que controlan la secreción digestiva, el paristalismo, las contracciones de mezcla, los efectos de inhibición locales, entre otros. Reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven al tubo. Estos reflejos transmiten señales en el tubo digestivo que recorren largas distancias, como las que son procedentes del estómago. Estas son llamadas reflejo gastrólico. También están las del colon y del intestino delgado, que inhiben lo que es la motilidad y la secreción gástrica. Estos son llamados como reflejos enterogástricos. Y también están los reflejos originados en el colon, que inhiben el vaciamiento del contenido de ilión en el colon. Estos son llamados reflejos cólico-iliales. Reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo. Estos consisten especialmente en los reflejos originados en el estómago y en el duodeno, que se dirigen al tronco del encéfalo y regresan al estómago a través de lo que son los nervios vagos, para poder controlar lo que es la actividad motora y secretora. También están los reflejos dolorosos, que estos provocan una inhibición general de la totalidad del aparato digestivo. Y también encontramos lo que son los reflejos de defecación, que viajan desde el colon y el recto hasta la médula espinal y vuelven para producir las potentes contracciones del colon, del recto y de los músculos abdominales necesarios para lo que es la defecación. Hormonas gastrointestinales. Las hormonas gastrointestinales son liberadas en la circulación portal y ejercen acciones fisiológicas en células diana con receptores específicos por la hormona. Los efectos de las hormonas persisten después incluso de que todas las conexiones nerviosas entre el lugar de liberación y el de acción hayan sido separadas. La mayoría de ellas intervienen también lo que es en la motilidad de ciertas regiones del tubo digestivo. Algunas de las hormonas más importantes son la gastrina. La gastrina es secretada por las células G del antro gástrico en respuesta a los estímulos asociados a la ingestión de alimentos,
como son la distensión del estómago, los productos proteicos y el péptido liberador de gastrina, que este es secretado por los nervios de la mucosa gástrica durante la estimulación vagal. También está lo que es la colecistocina, que esta es secretada por la célula L de la mucosa del duodeno y del yeyuno en respuesta a la presencia de productos de degradación de las grasas, como los ácidos grasos y los monoglicéridos en el contenido intestinal. La secretina. Esta es la primera hormona gastrointestinal descubierta. Esta procede de las células S de la mucosa del duodeno y se libera como respuesta al jugo gástrico ácido que alcanza el duodeno procedente del estómago a través del piloro. El péptido inhibidor gástrico. Este se secreta en la mucosa de la parte alta del intestino delgado como respuesta a los ácidos grasos y a los aminoácidos, y en menor medida a los hidratos de carbono. Y por último está lo que es la motilina. Esta se secreta en el estómago y en la primera parte del duodeno durante el ayuno, y su única función conocida es el aumento de la motilidad gastrointestinal. La motilina se libera de forma cíclica y estimula las ondas de la motilidad gastrointestinal, llamadas complejos mioeléctricos interdigestivos, que recorren el estómago y el intestino delgado cada 90 minutos durante los periodos de ayuno. Acciones de las hormonas gastrointestinales, estímulos para la secreción y lugar de secreción. La gastrina. El estímulo para la secreción son proteínas, distensión y nervios. El lugar de secreción en las células G del antro, del duodeno y el yeyuno. Las acciones. Estimula la secreción del ácido gástrico y el crecimiento mucoso. La colecitocina. El estímulo para la secreción son proteínas, grasas y ácidos. El lugar de secreción son las células L del duodeno, el yeyuno y el ileón. Las acciones. Estimula la secreción de enzimas pancreáticas, la secreción de bicarbonato pancreático, la contracción de la vesícula biliar y el crecimiento del páncreas exocrino, e inhibe lo que es el vaciado gástrico. La secretina. El estímulo para la secreción son los ácidos y las grasas. El lugar de secreción, las células S del duodeno, el yeyuno y el ileón. Las acciones. Estimula la secreción de pepsina, la secreción de bicarbonato pancreático, la secreción del bicarbonato biliar, el crecimiento del páncreas exocrino, e inhibe lo que es la secreción del ácido gástrico. El péptido inhibidor gástrico. El estímulo para la secreción son proteínas, grasas e hidratos de carbonos. El lugar de secreción, células K del duodeno y el yeyuno. Acciones. Estimula la liberación de insulina e inhibe la secreción del ácido gástrico. La motilina. El estímulo para la secreción, grasas, ácidos y los nervios. El lugar de secreción, células M del duodeno y el yeyuno. Acciones. Estimula la motilidad gástrica y la motilidad intestinal. Existen dos tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo, donde el primero es movimientos propulsivos peristálticos que producen el desplazamiento de los alimentos a lo largo del peristaltismo a una velocidad adecuada para su digestión. Y el segundo es el movimiento de mezclas que mantienen el contenido especial permanentemente mezclado. Hablando específicamente de movimientos propulsivos, podemos mencionar que el peristaltismo es el movimiento propulsivo básico del tubo digestivo, donde si nos fijamos en la diapositiva podemos darnos cuenta que el peristaltismo consiste en ayudar a desplazar el contenido o material que se encuentre en el intestino. Por ejemplo, en la figura podemos observar donde dice contracción peristáltica, hay una contracción y delante de la contracción se encuentra una onda de distensión, donde si la comparamos a la figura de la parte inferior, podemos darnos cuenta que 5 segundos después la contracción peristáltica ha ido avanzando y asimismo el material que se encontraba delante de ella. Esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con los tubos de pasta dental, donde nosotros, cuando el contenido de la pasta ya está casi acabándose, nosotros le colocamos fuerza para sacar lo que queda todavía por dentro. Entonces,
La contracción peristáltica sería la fuerza que ejercen nuestros dedos y la onda de distensión o el material sería la pasta, que es nuestro objetivo a que salga hacia la abertura. Y la relación entre el tiempo 0 y 5 segundos de la figura sería de cuando nosotros no teníamos la pasta en el cepillo y segundos después de ejercer presión logramos obtener el contenido. Otro ejemplo que puedo mencionar sobre este tema serían los gusanitos, que estos al deslizarse producen movimientos de ondulación. Entonces, el peristaltismo o la contracción sería lo que ellos hacen para que se dé la curva y puedan arrastrarse y avanzar. Entonces, eso sería también una forma de ejemplificar. Y como nota importante, puedo mencionar que los conductos biliares, los conductos glandulares, los uréteres y muchos otros tubos del músculo liso existentes en el organismo también tienen movimientos peristálticos. Hablando de la función del plexo mientérico en el peristaltismo, podemos decir que en la ausencia del plexo peristáltico puede ser débil o nulo debido a que éste ayuda a regular las funciones del peristaltismo. Esto gracias a que el plexo mientérico es una capa muscular del intestino y ayuda a la coordinación y el buen funcionamiento del tubo digestivo. Como dato importante podemos mencionar que un paciente que recibe tratamiento con atropina puede paralizar terminaciones nerviosas colinérgicas del plexo mientérico, disminuyendo intensamente o cesar por completo el peristaltismo debido a lo que se mencionó anteriormente. Las ondas peristálticas se mueven oscilando con la relajación receptora hacia abajo o la ley del intestino. Algo que me llamó la atención es que esta ley dice que la suma del reflejo mientérico o reflejo peristáltico y la del movimiento peristáltico en sentido anal es lo que hace que se llame de esa forma. Pero explicando de una manera, podemos decir que el peristaltismo podría dirigirse a cualquier sentido tomando en cuenta lo del sentido oral, o sea, hacia la boca, pero curiosamente esto no produce movimiento hacia arriba, sino se dirige directamente hacia la región anal, explicando entonces que al pasar el alimento por la boca, el peristaltismo en esta parte suele apagarse. Según los textos, nunca se ha logrado establecer una causa exacta del por qué la dirección del peristaltismo es como se mencionó. Sin embargo, se dice que el plexo mientérico tiene mucho que ver debido a que su polarización hace que su dirección sea hacia el ano. En conclusión, sobre estos temas podemos decir que el peristaltismo, para que sea eficaz, se necesita o se precisa de un plexo mientérico activo. Y la ley del intestino es que la dirección, curiosamente, se dirige hacia donde debe ir y no tiene un movimiento hacia la boca o hacia otro sitio, sino que simplemente sigue un patrón que lo hace perfecto. En los movimientos de la mezcla consiste en que dentro del intestino los diferentes alimentos que fueron digeridos se mezclen, como bien lo dice el título, para que de esa forma sea desplazado y lleguen a su final. Sin embargo, hay ocasiones en las que un esfínter interrumpe el proceso de desplazamiento por el que el peristaltismo se queda estancado, por así decirlo, y las mezclas se quedan estancadas y solo se empieza a amasar el contenido o el material y no es posible desplazarlo. En otros casos, este proceso, aunque suene malo, no es completamente así, porque en el libro explica que entre 5 y 30 segundos se ven constricciones que gracias a ellas el contenido se logra desmenuzar o trocear, y eso pasa en cada ciertas regiones de nuestros intestinos
para que así el alimento o los restos que vayan a ser expulsados estén triturados y su expulsión sea más fácil, llamándose este proceso contracción local de constricción. En la figura de la presentación podemos observar que la flecha superior del contenido del segmento, que es el color celeste, y encontramos otro contenido en color amarillo. Entonces, de las constricciones que se hablaron anteriormente, serían las líneas punteadas verticales que aparecen ahí en la figura, y conforme estas van pasando o va sucediendo el peristaltismo, estas se van mezclando o se van relacionando, amasando, y se produce la mezcla. También aparecen flechas rosadas en la parte inferior que indicarían la contracción, y ahí es en donde podemos observar la interrupción producida por el esfínter. Se da la serie de amasados que se mencionaron también anteriormente, aclarando que la contracción local de constricción son las pequeñas contracciones que se dan para un mejor movimiento o peristaltismo o de los contenidos intestinales y que suelen ser de origen natural o rutinario por parte del intestino. Flujo sanguíneo gastrointestinal, circulación esplácnica. Este es un sistema que está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo y también es correspondiente al vaso, el páncreas y el hígado. Observando la imagen podemos decir que es un sistema en el que toda la sangre que atraviesa tanto el intestino, el vaso y el páncreas fluye inmediatamente hacia el hígado o a través de la vena porta. Después que la vena porta envía la sangre hacia el hígado, esta pasa por millones de sinusoides hepáticos diminutos para luego abandonar el órgano, o sea, el hígado, a través de las venas hepáticas, que desembocan en la vena cava de la circulación general. Entonces, este flujo sanguíneo secundario a través del hígado permite que las células reticuloendoteliales que revisten los sinusoides hepáticos eliminen las bacterias o partículas que podrían penetrar o ingresar en la circulación general a partir del tubo digestivo, evitando así el acceso directo de los microorganismos potencialmente peligrosos, hacia el resto del cuerpo. La mayoría de los elementos hidrosolubles y no grasos que se absorben en el intestino, como son la mayoría de las proteínas, los hidratos de carbono, son transportados también por la sangre venosa portal hacia los mismos sinusoides hepáticos, como se mencionó anteriormente. Y se visualizó en la figura que allí tanto las células reticuloendoteliales como las células parenquimatosas principales del hígado, o sea, los hepatocitos, absorben y almacenan temporalmente entre la mitad y las 2/3 partes de todos los elementos nutritivos absorbidos. Un punto muy importante es que la mayoría de las grasas que se absorben en el intestino no llega o no alcanza la sangre portal, sino que pasan a los linfáticos intestinales, donde se dirigen hacia el torrente sanguíneo general, o sea, lo de todo el cuerpo, a través del conducto torácico, y evitar de esa manera el paso por el hígado. Hablando un poco sobre la anatomía de la irrigación gastrointestinal, en la imagen podemos mencionar las partes del intestino y las diferentes arterias que aquí se encuentran, iniciando por el apéndice, que se encuentra en la parte inferior, la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha, la arteria cólica media, la aorta, la arteria de la rama de la mesentérica inferior, la mesentérica superior. Y hablando ya sobre el intestino grueso, podemos mencionar sus divisiones, que son el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente.
Las arterias al penetrar en la pared del tubo digestivo se ramifican y envían arterias circulares de menor calibre en todas las direcciones, de forma que sus extremos se encuentren al lado de la pared intestinal, opuestos a la inserción mesentérica, y de las arterias circulares mencionadas salen otras aún más pequeñas que penetran en la pared intestinal y se distribuyen a lo largo de los haces musculares hacia las vellosidades intestinales y hacia los vasos submucosos situados bajo el epitelio, donde intervienen en las funciones secretoras y de absorción en el intestino. Más que todo, podemos decir que la irrigación intestinal es la forma en que las arterias se ubican y se insertan en el intestino para darles así su vascularización. Microvascularización de las vellosidades. Es la forma de organización especial del flujo sanguíneo por las vellosidades intestinales, donde podemos observar unas pequeñas arteriolas y vénulas conectadas a un sistema formado por múltiples asas capilares. Entre las partes de esta vascularización o de esta imagen podemos mencionar el quilífero central, los capilares sanguíneos, la vena y la arteria. En este punto no es más que la forma en que se vasculariza la vellosidad o las miles de vellosidades que se encuentran en nuestro intestino y la forma en que éstas se van inervando. Gracias por su atención, los dejo con mi siguiente compañero. Efecto de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal. En condiciones normales, el flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo y también de cada capa de la pared es directamente proporcional al grado de actividad local. Por ejemplo, durante la absorción activa de nutrientes, el flujo sanguíneo de las vellosidades y de las regiones adyacentes de la submucosa se multiplican incluso por 8. Bien, ahora hablaremos de las posibles causas del aumento del flujo sanguíneo durante la actividad gastrointestinal. Aunque no se han dilucidado por completo las causas precisas del aumento de la difusión durante los periodos de mayor actividad gastrointestinal, sí se conocen algunos hechos. En primer lugar, tenemos la liberación de varias sustancias vasodilatadoras. Durante el proceso de la digestión, la mucosa del tubo digestivo libera varias sustancias vasodilatadoras. La mayoría de estas sustancias son hormonas pépticas, entre las que se encuentran la colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina y la secretina. Estas mismas hormonas intervienen también en el control de actividades motoras y secretoras específicas del intestino. En segundo lugar, está la secreción de las dos cininas, que es la calidina y la bradicinina. Bien, algunas de las glándulas gastrointestinales, al tiempo que liberan otras sustancias hacia la luz intestinal, también secretan dos cininas, como ya lo mencionábamos antes, la calidina y la bradicinina, hacia la pared del intestino, ¿verdad? Estas cininas son vasodilatadores potentes y se cree que provocan una gran parte del aumento de la vasodilatación mucosa que acompaña a la secreción. En tercer lugar, tenemos la disminución de la concentración del oxígeno en la pared intestinal. En la pared intestinal puede aumentar el flujo intestinal en el 50 y al 100% o más. Por lo tanto, es probable que el incremento del índice metabólico de la mucosa y de la pared durante la actividad intestinal reduzca la concentración de oxígeno en la medida suficiente como para provocar parte de la vasodilatación. La reducción del oxígeno puede incluso cuadruplicar la liberación de adenosina,
como ya sabemos muchos de nosotros, un vasodilatador muy conocido que podría explicar gran parte del aumento del riego. Ahora hablaremos del control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal. Los estímulos del estómago y la parte distal del colon por los nervios parasimpáticos aumentan el flujo sanguíneo local y también la secreción glandular. Este aumento del flujo sanguíneo podría ser secundario al incremento de la actividad glandular, no un efecto directo de la estimulación nerviosa. Por el contrario, la estimulación simpática ejerce un efecto directo sobre la práctica totalidad del tubo digestivo y provoca una vasoconstricción intensa de las arteriolas, con la consiguiente disminución intensa del flujo sanguíneo. Tras algunos minutos de vasoconstricción del flujo, suele volver casi a la normalidad gracias a un mecanismo llamado escape autorregulador, como lo podemos observar en nuestra diapositiva. Son mecanismos vasodilatadores metabólicos locales desencadenados por la isquemia y superan la vasoconstricción simpática y devuelven a la normalidad el flujo sanguíneo necesario para la nutrición de las glándulas y de los músculos gastrointestinales. Importancia de la disminución de la irrigación gastrointestinal controlada por el sistema nervioso cuando otros órganos necesitan una perfusión sanguínea adicional. Un efecto importante de la vasoconstricción simpática intestinal es el bloqueo pasajero de la perfusión gastrointestinal y de otras zonas del área esplácnica durante el ejercicio agotador, debido a la mayor demanda de los músculos esqueléticos y el corazón. Además, en el shock circulatorio, cuando todos los tejidos vitales de organismos, particularmente el encéfalo y el corazón, corren peligro de muerte celular por la falta de aporte sanguíneo. La estimulación simpática puede reducir en gran medida la circulación esplácnica desde pocos minutos hasta varias horas. La estimulación simpática produce también un fuerte paso a construcción de las voluminosas venas intestinales y mesentéricas. Esta vasoconstricción reduce el volumen de estas venas y una gran cantidad de sangre se desplaza hacia otras regiones del árbol circulatorio. En personas que sufren shock hemorrágico y en otros estados de volumen sanguíneo bajo, este mecanismo llega a proporcionar hasta 200 a 400 mililitros adicionales de sangre para ayudar a mantener la circulación general. Bien, y hemos llegado al final de nuestra exposición sobre los principios generales de la función gastrointestinal, motilidad, control nervioso y circulación sanguínea. Muchas gracias.